Muchas gracias, compañeros, por venir, por asistir a esta charla importante sobre un tema que entre nosotros todavía es tabú, es muy duro, pero que tenemos que empezar a abordarlo. De hecho, ya lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo para que las personas empiecen a ver la realidad como es y la importancia que tiene esta área de la salud. Eh, Aquí estamos, bueno, yo me presento, soy Diana Vanegas, estoy dirigiendo la maestría de sexología de la Universidad de Cuenca. Estamos ya con dos cortes, la una terminada ya, 29 se realiza la investidura de los estudiantes y la otra corte estamos ya por las dos terceras partes, así que estamos en buen camino. Estamos empezando la tercera corte, para eso hemos invitado a nuestro famoso a nivel internacional, a nivel mundial, nuestro experto, el doctor Manuel Lucas Mateu, que es sexólogo clínico, es médico también él, y tiene una formación que si me detengo a contarles, se me va toda una hora. Así que le doy la palabra a Manuel para que les explique un poco más sobre la importancia de este tema, ¿no? Manuel, por favor. Gracias, Diana. Buenas tardes, buenos días allí, ¿no? Porque aquí estamos, ya son las 4 de la tarde en España. Lo que vamos a hacer va a ser hablar de sexología y lo vamos a hacer fundamentalmente a cuenta de que ya vamos a empezar la inscripción para la tercera cohorte en la maestría en sexología. Ya hemos hecho dos cohortes. Y esta maestría en sexología, quiero decir en primer lugar que es una maestría que es bastante innovadora en Ecuador y también prácticamente en Latinoamérica, aunque ya tenemos otra maestría también en Chile y estamos también intentando hacer una negociación precisamente con el Colegio de Obstetras de, de Perú para iniciar también otra maestría y con la Sociedad Peruana de Sexología y estamos en ello, pero prácticamente puedo decir que por lo menos en Ecuador esta maestría es única y en el mundo latinoamericano pues prácticamente es la segunda, ¿no? Esta maestría, que ya llevamos dos cohortes realizadas, una está todavía terminando y se terminará en agosto, está por empezar, supongo, todavía no hay una fecha fijada, ¿verdad, Diana? Pero será en septiembre, que es cuando Sí, en empieza el curso septiembre, escolar, yo creo que cuando los primeros días, en los pero todavía primeros no está. días de Sí. septiembre tenemos aquí un cuadrante que es aproximativo, pero que prácticamente va a ser así. En septiembre vamos a empezar esta tercera cohorte de la maestría. Y lo que quería fundamentalmente explicar es que esta maestría se debe a un convenio que hace ya bastante tiempo firmamos con la Universidad de Almería de Cuenca y con la Sociedad Española de Intervención en Sexología. Hicimos un convenio con el rector que había entonces y ese convenio tenía como objetivo fundamental organizar esta maestría. Estuvimos bastante tiempo organizándola. Ya sabéis que los tiempos de organizar una maestría hay que luego sea aprobada por el CES y por las NSCIS. Se lleva un tiempo importante. Hicimos un trabajo, el doctor David Acurio y yo durante todo un verano y finalmente conseguimos pues hacer una maestría que en principio iba a durar 2 años, pero que después por la normativa de las maestrías que cambió en ese momento, pues acabó siendo, en vez de ser de 4 semestres, pues de 4 semestres, que eran 2 años, pues no, de 4 no, sí, pasamos a 3 semestres. Esos 3 semestres finalmente fue con los que empezamos y con los que continuamos, con 3 semestres. La tercera cohorte, como he dicho, se iniciaría en septiembre del 23 y va a constar de 20 módulos, que cada uno se haría de forma mensual, el jueves, viernes, sábado y domingo. Y quiero decir que el 45% de esta maestría va a ser virtual. Con eso, ¿qué intentamos hacer? Pues que las materias que no necesiten
tanta presencialidad, darle más accesibilidad. Yo no soy una persona, a mí me gustan mucho las nuevas tecnologías, pero no creo en lo no presencial. Por tanto, el esfuerzo de la presencialidad va a ser importante en esta maestría, pero también va a dejar descansar a muchas personas que puedan a lo mejor inscribirse pues del mismo Ecuador, de cualquier provincia de Ecuador, de las más limítrofes, supongo yo, que con más, pues no sé, como este año hemos tenido pues a personas que eran de la provincia del Cañar, personas que eran de la provincia de Loja, pero pues también pues limítrofes, pues también está la provincia del Guayas, de Zamora, del Oro, en fin. Yo conozco bien la geografía ecuatoriana y la tengo en mapa siempre en mi cabeza, pero también supongo que muchas personas de Quito y también de Manabí y de otras zonas, pues podrían también optar a venir. De hecho, de la provincia de Bolívar creo que había alguien en la segunda cohorte, ¿no? Creo que sí, que de Guaranda había una persona que vive en Guaranda que está todavía haciendo la segunda cohorte. Pero ahora lo vamos a facilitar porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el máster no estaba proyectado como un máster virtual, sino como un máster presencial. ¿Qué pasa? Que la pandemia se nos cruzó por medio y fue demoledora con muchas cosas, con muchísimas cosas. Todos la hemos sufrido y ha sido demoledora, pues, hasta con la enseñanza, ¿no? Y quiero deciros que en la primera cohorte solamente tuvieron una clase presencial, que fue la última que la di yo, y que fue la clase corporal, que lógicamente ahí es imposible hacerla de otra forma, ¿no? Pero coincidió de que ya había abierto las fronteras y ya pude estar allí para dar esa clase, ¿no? Que fue la última. Ya la segunda cohorte pues tiene una modalidad también bastante virtual, más presencial con los profesores que hay allí, pero a partir de esta tercera cohorte la cosa va a cambiar, yo creo que para muy bien, porque esta cohorte va a tener 9 profesores aportados por la Sociedad Española de Intervención en Sexología. Luego os explicaré por qué hay tantos profesores de España, ¿no? Luego explicaré por qué, porque fundamentalmente en España la sexología ha tenido un desarrollo que ha sido un desarrollo que no lo ha tenido prácticamente en ningún país, ¿no? En ningún país, ni siquiera europeo. Quiero deciros que, por ejemplo, en España, pues yo trabajé muy duro para que la Universidad de Almería fuera la primera universidad a la que, por supuesto, Diana Vanegas, la doctora Diana Vanegas fue alumna y hizo allí su doctorado también, o sea, aparte de hacer el máster de sexología oficial, de la Universidad de Almería, pues en el año 2007 fue el primer máster oficial que se hizo en Europa de sexología. Seguimos siendo el primer y único máster oficial de sexología en toda Europa en una universidad pública, aunque luego nosotros ayudamos también a que hubiera otro máster que después os explicaré. Por eso es por lo que es tan importante el desarrollo de la sexología en España y por eso es por lo que es muy importante también que existan 9 profesores que vienen y que están y que llevan tiempo trabajando en sexología en España. De esos 9 profesores, 5 van a estar de forma presencial en 7 módulos. Digo en 7 módulos porque yo voy a estar en 3 módulos. El primer módulo, que será el de inicio, de forma presencial. Y luego uniremos 2 módulos, diremos un pequeño esfuerzo para hacerlo en 2 semanas seguidas y terminaremos de esa forma el máster. Pero también esos profesores, aparte de mí, pues tenéis también en esos 5 que vaya a conocer de forma presencial, los que vayan a hacer esta tercera corte, estará Miren Larrazábal, que es una experta, por si creo que la más importante experta en temas de pareja en España, es una psicóloga clínica que es una mujer que os encantará a los que hay en la maestría, les encanta a todos los que la oyen. Diana la conoce perfectamente y es una mujer que merece la pena oír presencialmente, ¿no? Miren Larrazábal, bueno, como veis, he puesto debajo de cada de estos 5 profesores, pues algún libro, ¿no? Yo tengo muchos libros y yo he puesto el que creo que es más práctico, ¿no?
de una de las módulos que voy a dar, que es el de sexología comunitaria. Debajo de Miren Arrozabal he puesto un libro que es un libro sobre parejas y sobre las rupturas entre las parejas, que se llama Adiós Corazón, y que es muy famoso aquí en España. Luego estará también presencial Francisco Cabello Santamaría. Aquí también he puesto debajo un libro suyo muy extendido en Latinoamérica, en todos sitios, que se llama Manual de Sexología y Terapia Sexual. Yo con Francisco Cabello he tenido el gusto de escribir otros dos libros que escribimos juntos. El primero, que está editado en el Serier, que se llama Introducción a la Sexología Clínica, y otro más también sobre terapia sexual, que lo escribimos conjuntamente. Luego este lo escribió solo él, y es un libro pues muy interesante. Pedro Lucas Bustos es también un sexólogo que coincide que es mi hijo, y no me atrevo a decir muchas cosas de él porque es mi hijo y parece que voy a alabarlo demasiado, pero seguro que los que hagáis la maestría, cuando lo conozcáis, veréis que no está ahí porque es mi hijo, sino por méritos propios. Tiene un libro muy interesante que se llama PEP. Yo creo que es de las personas más expertas que hay ahora mismo en eyaculación prematura, e incluso pues ha hecho una investigación que va a ser está ya terminando su doctorado, con una investigación importantísima en la cual va a cambiar por completo los conceptos que existen sobre eyaculación prematura, ¿no? Y ese libro además es un libro muy útil para las personas que quieran tratarse de este tema. Y por último, otra de las personas que van a estar también presenciales es Pedro Lacalle. Pedro Lacalle es una persona que lleva muchísimos años también en sexología, muchísimo, aunque ahí aparezca más joven, pero lleva muchos años. Y ahí tiene su libro también, que se llama Manual de Asesoramiento Sexológico en Ginecología, porque él es ginecólogo y además hay una consulta aquí en el Hospital Torre Cardenal que la lidera él y que ofrece pues consulta a todas las mujeres que llegan al servicio de, de ginecología del Hospital Torre Cardenal y que necesitan también pues tratarse problemas de salud sexual. Todos ellos tienen una profunda experiencia, y quiero decir además que todos los que están puestos ahí, algunos de los que no están puestos y que van a venir también, que no van a ir, pero van a estar también de forma virtual, como Maribel García Cantero, como Luis Michán y demás, también, pero todos son profesores del máster oficial en Ciencias Sexológicas de la Universidad de Almería. También lo son del máster en Sexología de la Universidad Autónoma de Chile, del máster en Sexología que también tenemos en la Universidad de Sevilla, y también los tres primeros que estamos somos también profesores del máster oficial en sexología en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, que también es otro máster oficial. Es el segundo máster oficial que hay en Europa, y en este caso lo es en una universidad privada. Os voy a poner Diana hizo el máster hace ya bastante tiempo, por tanto ya ella es una sexóloga con experiencia también. Pero la segunda generación de los que hicieron el máster de Ecuador con nosotros en la Universidad de Almería hicieron una película que no sé si se oirá. Voy a intentarlo. ¿Se oye? La maestría ha cambiado mi vida Sí en se todos los escucha. aspectos, en mi forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y sobre todo en la manera diferente de ver a la sexualidad. Todo ello gracias a las experiencias vividas y a los conocimientos adquiridos. He podido lograr vencer miedos, temores, vergüenza, gracias a los docentes por hacer realidad esta maestría y sobre todo a mi familia por ser parte de este sueño. Entré con unas expectativas súper grandes y créanme que esas expectativas han sido superadas. Gracias. La sexología clínica ha cambiado mi vida, con el incremento del Ella es de conocimiento Loja. acerca de la sexualidad y el respeto hacia las diferentes formas que tiene de manifestarse en cada una de las personas. Estudiar este máster ha sido Él una es de de las mejores Quito. decisiones de mi vida porque ha impactado de manera tanto personal como profesional en mi vida, logrando así cambiar muchos prejuicios,
mitos y estereotipos que tenía acerca de la sexualidad, tanto en el aspecto individual como profesional. Me abrió la mente, Ella es de me Manabí. hizo más feliz y quiero compartir todo esto que los maestros me enseñaron con otras personas. Esta experiencia revolucionó toda mi vida. Ahora soy una mejor persona. A mí la sexología me cambió la vida, me hizo una mujer Ella también es de mucho más Manabí. realizada, mucho más feliz, mucho más completa. Soy yo misma, ahora soy feliz. Soy una mujer que transmite eso y me la cambió, me la revolucionó completamente. Rompió barreras y ayudó a expandir mi mente, a ser más expresivo. Es también de Quito. Pero lo que más me ayudó es a quererme. Ahora me siento amado por la persona más importante, yo. La sexología me dio un giro de 180 grados. Ahora veo que Ella está en Esmeralda. tengo todos los días. Rompió muchos paradigmas y reformuló muchos otros que tenía antes. Me relaciono de forma mucho más abierta con las personas y también creo que me relaciono de forma mucho más amorosa. Soy feliz y me siento muy satisfecha por ello. El máster ha sido un generador de cambios importantes en mi vida. Ella también es de tanto Quito. a nivel familiar, personal y laboral. No solo por los conocimientos adquiridos, sino también por el cambio en la visión del mundo y del ser humano, de la sexualidad como tal, la deconstrucción de muchas creencias y sobre todo el aporte que he podido brindar en el rol hermana, de hija, de amiga, de profesional de la salud. Cuando inicié mis estudios, mi principal motivación era tener un cuarto nivel, el que iba a poder ayudar a otra gente. Pero nunca me imaginé que a la persona que más ayudaría era a mí mismo. A vivir sin prejuicios, a entender que la sexualidad es una parte esencial de la vida. La sexología a mí me ha cambiado De Zamora. la vida. Me ha permitido descubrir quién soy, me ha permitido eliminar los prejuicios, me ha permitido ser una mujer muy libre, a quererme, a respetarme, a ver la sexualidad de una manera muy positiva y esto me ha ayudado a relacionarme con las demás personas, lo cual me siento totalmente contenta y como bebé feliz. La sexualidad me ha cambiado De Manabí. de conocer Puerto Viejo. de conocer a mis semejantes, a escuchar que los mitos y los tabúes se caen para siempre. Conocimiento científico que tanto nos ha hecho pasar vergüenza y espaciar la ignorancia por muchos años. Y es ahora donde venimos a recibir las sabias enseñanzas de la moderna y la oportunidad que nos ha brindado nuestro maestro Andrés. La sexología ha formado parte de un importante cambio en mi vida. Y no solo en la De vida, Quito. sino en mi entorno. Está impactando de una manera muy positiva y eso es algo que me encanta. Sobre todo porque me ha ayudado a realizar otras cosas. Como una persona que estoy muy agradecida por eso. Mi nombre es Viviana González, estudiante del máster de sexología de la Universidad de Almería. Y bueno, puedo decir que el máster ha cambiado mi vida de una manera espectacular. Ha dado un giro de 360 grados a cierto tipo de pensamientos erróneos que antes tenía. Es un sueño que quería cumplir desde los 19 años más o menos y hoy que siento que lo estoy logrando me siento completamente feliz, maravillada con un enfoque distinto y una disciplina muy bonita sobre la sexualidad humana. Ahora lo que quiero sobre todo es hacer un poquito que podáis ver cuál es la filosofía en la que nosotros nos movemos a la hora de formar en sexología. De qué forma enfocamos la ciencia sexológica y cuál es la visión que tiene este máster de la ciencia sexológica. Como veis, lo que habéis podido escuchar, esto que lo hicieron ellos de motu propio, este vídeo pequeño lo hicieron para hacer esa presentación que hicieron, la estrenaron precisamente cuando hicieron la clausura y cuando se le impusieron las becas de cuando habían terminado ya. Y ellos quisieron hacer esa película que yo me quedé con ella porque me pareció preciosa y porque dice mucho de lo que dicen casi todas las personas que estudian sexología, y es que la vida les cambia. O sea, lo que sí es verdad es que no solamente les puede servir
desde el punto de vista profesional para ayudar a las personas, sino que además dentro de lo que es su vida se produce un cambio importante en todos los sentidos y, como habéis visto, pues para mejor. Y esto es una peculiaridad que tiene esta formación que no tienen otros máster. Sí, pueden cambiar los conocimientos, las habilidades, las competencias, pero el cambiar la vida no es propio de la mayor parte de las formaciones. Un poco las cambian, ¿no? Pero no de la forma tan importante y tan radical como lo hace en una formación en sexología. Posiblemente pues por las características que esta ciencia tiene y también por tantas cosas que la rodean desde el punto de vista de una sociedad y de una cultura bastante sexofóbica, ¿no? Pero lo que yo quiero también ahora es explicaros un poquito cuál es nuestra visión de la ciencia sexológica. Fijaros que la ciencia sexológica es una ciencia que es un poco más antigua de lo que la gente se suele pensar, ¿no? La primera persona que habló de sexología es esta señora, Elizabeth Osgood Godrich Wheeler, que, bueno, escribió este libro, La sexología como filosofía de vida. Bueno, sus planteamientos no da tiempo a que yo los explique ahora, pero ella fue la primera. Pero luego, después, esta ciencia ha tenido muchas personas, como Albert Moll, Richard Forkrafts-Ebing, Havel Ellis, que una maravilla de personas, posiblemente de personas que todavía podrían estar vigentes en los discursos y muy cercanos a la filosofía con la que nosotros enfocamos esta ciencia. Freud, lógicamente, Ivan Bloch, Hirschfeld, Wilhelm Reich, que fue un revolucionario, en España Gregorio Marañón, y bueno, pues también los primeros investigadores, como fueron Kinsey, que fue el primero que empezó a hacer realmente una investigación seria desde el punto de vista sociológico y demoscópico, con una gran famosa encuesta de Kinsey, y luego los conocidos, yo creo, incluso por las personas que no conocen mucho la ciencia sexológica. Hay incluso películas hechas sobre los dos, pero sobre todo Master y Johnson, no solamente una película, sino una serie, ¿no? Master y Johnson fueron los pioneros en la investigación experimental en sexología. John Money, que fue la primera persona que habló de los roles de género y que fue un experto importantísimo en temas de intersexualidad. Esta persona también es una persona que hizo historia en sexología. Y luego, pues la persona que quizás es más manejada por los terapeutas en sexología, que es Helen Kaplan, que bueno, modificó un poquito los presupuestos que pusieron sobre la mesa John Money. Por tanto, la sexología es una ciencia que tiene historia. Pero quizás dentro de esa historia, en España sí que, y por eso quería explicar esto, el por qué es tan importante que en un máster de sexología haya un aporte de personas que desde España llevan ya un recorrido muy amplio en sexología. Fijaros que en másteres de título propio en España hay un máster en sexología en la Universidad de Sevilla, al que me he referido antes, un máster en el Instituto de Ciencias Sexológicas, que está unido a la Universidad de Alcalá, un máster de Sexología Clínica y Salud Sexual en la Universidad de Barcelona, y luego ya un máster en Sexología, en Salud Sexual y Sexología Clínica en la UNED. Pero quizá la aportación más importante que hace España es que da por primera vez un título oficial en sexología, que se lo empezó a dar el máster oficial en ciencias sexológicas de la Universidad de Almería, que fue la pionera en Europa, y luego le siguió a la zaga en la Universidad Camilo José Cela con otro máster oficial. Pues fijaros, estos másteres oficiales, por ejemplo, el de Almería lleva ya funcionando como máster propio desde el 2003, pero como máster oficial desde el 2007. Por tanto, la experiencia de muchos de los profesores que tienen la Universidad de Almería y que son todos de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, los que aportan la parte más puramente sexológica, son los que vaya a tener y los que van a estar en el máster de sexología de la Universidad de Cuenca.
y por tanto eso va a aportar muchísima experiencia en esa historia larga ya que tenemos de institucionalización académica de la sexología en las universidades españolas. Pero ¿cuál es la realidad de la ciencia sexológica en el resto del mundo? Pues la realidad de la ciencia sexológica es que se confunde todo. Es decir, yo he visto hasta máster y en España todavía algunos, como por ejemplo máster en sexualidad. No hay un máster en sexualidad realmente. Si hubiera un máster en sexualidad, nos lo pasaríamos tremendamente bien. Porque claro, la sexualidad es la vivencia, no es la ciencia. Si hubiera un máster en vivencias de sexualidad, pues realmente a lo mejor me apuntaba hasta yo, ¿no? Pero realmente no se puede confundir la sexología. Decía Efigenia Mezúa, que es uno de los pioneros en sexología en España, que fue el que empezó la historia esta de una sexología tan introducida en las universidades españolas, decía, confundir la sexualidad con la sexología es confundir la cordialidad con la cardiología. Y yo lo que lo traduzco es que confundir la sexualidad con la sexología es confundir la personalidad con la psicología. Realmente esto es lo que tenemos que tener claro, que la sexología es la ciencia y la sexualidad es la vivencia, igual que el sexo es la estructura e igual que la erótica es la expresión. La sexología, por tanto, es la ciencia. ¿Y qué es lo que hace la sexología? Es la ciencia que estudia el hecho sexual. Y, por supuesto, estudia la sexualidad, estudia el sexo, estudia la erótica y estudia todo lo que concierne a ese mundo variado, diverso, que supone el hecho sexual, ¿no? Y sobre todo el hecho sexual humano. Pero claro, el problema que hemos tenido con la sexología es que de alguna forma ha sido una disciplina muy patologizada, patologizante y patologizadora. Es decir, la sexología, precisamente porque hemos vivido una etapa de multidisciplinaridad, ha patologizado los deseos, ha patologizado las identidades, ha patologizado la sexualidad misma, ha generado patología más allá de la patología, sobre todo con las disfunciones sexuales. Se han patologizado las relaciones sexuales e incluso se ha patologizado la educación sexual. Es decir, hay todavía, desgraciadamente, en todo el espectro de la sexología en el mundo, un modelo de sexología basado fundamentalmente en déficit y en problemas. Es decir, que ha convertido la sexología más, sobre todo, en un taller de reparaciones, pero además, desgraciadamente, con pocas herramientas. Esto es algo que nosotros no hemos planteado, y esa multidisciplinaridad, que ha consistido fundamentalmente en que distintas disciplinas se han llevado un trozo de esta ciencia que estudia el hecho sexual humano, como la medicina por parte de la andrología, urología, de la ginecología, de la psiquiatría, o la psicología por parte de la psicología clínica, sobre todo, aunque también algo de la psicopedagogía, y un poquito menos por el tema de educación y humanidades, que siempre ha sido considerada como la hermana pequeña de la sexología, y ese ha sido un gran error, ¿no? Esta multidisciplinaridad lo que ha hecho ha sido fundamentalmente que ha patologizado la propia sexualidad, lo ha visto siempre con una óptica muy patologizante, siempre se ha hablado de problemas más que de otras cosas, y ha patologizado la propia sexología, pues, desde el punto de vista de lo que son las disfunciones sexuales, y convirtiendo, como he dicho antes, la sexología en un taller de reparaciones. Pero además, tengo que decir que las disciplinas de educación y de humanidades no son las hermanas menores de la sexología, porque son básicas fundamentalmente, y una persona que estudia sexología, y por eso nosotros tenemos un gran aporte en los temas básicos de antropología que daré yo y de humanidades que como base tienen que ser necesarios para una formación en sexología. La patologización de la sexualidad fundamentalmente ha hecho que veamos siempre la sexualidad rodeada de malos compañeros de viaje. Siempre la violencia sexual,
el abuso sexual, el acoso sexual, la ITS, VIH, los embarazos no deseados, el aborto, las disfunciones. Yo recuerdo que cuando estábamos organizando esta maestría, el doctor David Acurio y yo le pedí, porque él me dijo que qué bibliografía íbamos a hacer. Y yo le dije, mándame todo lo que tengáis en vuestra biblioteca sobre el tema de la sexología. Y realmente lo que me mandó fueron todos temas de violencia asexual, de abuso sexual, de acoso sexual, de ITS, de embarazos no deseados, de abortos, etcétera, etcétera. Un poco menos, pero también algo de disfunciones sexuales, pero en general. Todo relacionado con los problemas, ¿no? Y este es un elemento que ha calado tremendamente y que nosotros queremos superar con esta formación en sexología. La patologización de la educación sexual ha consistido fundamentalmente en que los modelos dominantes que hay en el mundo de educación sexual son dos. Uno basado en la abstinencia, de esto ya os daré yo en el máster, cuando hablemos de sexología comunitaria, os pondré ejemplos, incluso en Ecuador, y modelos basados también en la prevención. Es decir, el primero promueve la abstención sexual hasta el matrimonio, y esa es la educación sexual que se hace, y el segundo advierte de los peligros de las relaciones sexuales, de la ITS y de los embarazos no deseados. Son dos modelos que, como la misma sexología, el primero intenta poner puertas al mar, el segundo es una estrategia equivocada porque unir la sexualidad a peligro no tiene ningún... Y yo en el módulo de sexología comunitaria explicaré pormenorizadamente con cifras y demostrándolo que no sirve para nada. Son modelos centrados en déficit y problemas y además centrados en un colectivo, estigmatizándolo, los adolescentes, ¿no? Esos son los dos modelos que en el mundo mundial, en todo el mundo, han tenido y son predominantes, ¿no? Además, en cuanto a la clínica, pues la construcción de los modelos de respuesta sexual han ido, de alguna forma, aportando diseños de lo que tendría que ser una buena relación sexual. Como cuando lo hicieron Master y Johnson con la excitación, meseta, orgasmo, resolución, en la cual decían, bueno, pues si usted no tiene un orgasmo, tiene usted un problema. Si usted no llega a la meseta con usted, tiene usted un problema. Es decir, lo convirtieron las relaciones sexuales en una especie de sinfonía en cuatro partes, que si no se toca alguna de esas partes, pues al final hablamos de disfunciones sexuales. Y eso ha contribuido a patologizar tanto de los modelos lineales y mucho más todavía de los circulares, como el que propuso Bason. Pero eso lo hablaremos también en el máster. Por tanto, la sexología la hemos convertido y se ha ido convirtiendo en un taller de reparaciones con pocas herramientas. ¿Por qué digo pocas herramientas? Porque tenemos modelos de educación sexual, los que hemos visto antes, no validados. Se hacen muchos programas de educación sexual, pero no se investigan cuáles son los efectos que tienen y en qué consisten esos efectos o si se cumplen con los objetivos que uno o si los propios objetivos son los adecuados, ¿no? Por tanto, modelo de educación sexual no validado, intervenciones terapéuticas sin evidencias clínicas y escasez de fármacos, pocos, ¿no? Pues los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y pocos más que tengan una eficacia probada. Por tanto, un taller de reparaciones con pocas herramientas. Y además, pues, desde el punto de vista de la investigación, podemos decir que la sexología, esta es la portada del libro de Kundera, La insoportable levedad del ser, pues yo he querido hacer una especie de paralelismo con la insoportable levedad de la ciencia sexológica. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo precisamente con los másteres de sexología es ahondar y propiciar la investigación. Y en eso estamos también en el máster de Cuenca. No hay una ciencia sin investigación. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos tomando una sopa con un tenedor en sexología. Ya sabéis lo difícil que es tomarse una sopa con un tenedor. Y vosotros que sois amantes de la sopa, en Ecuador la sopa forma parte casi ineludible
de vuestras comidas. Nosotros quiero acordarme del grupo de Diana cuando estuvieron aquí en España un mes, que un pequeño grupito que yo lo acompañé mucho, pues aquí se llevan mucho las tapas de tomar tapas de pescado, de tal y tal. Pero ya cuando llegamos a una ciudad preciosa que se llama Úbeda, la ciudad de Joaquín Sabina, pues dijeron, una sopa, queremos una sopa, porque llevamos un mes sin tomar sopa. Y yo aquí en España tomamos sopa solamente cuando nos ponemos enfermitos. Tenemos una especie de unida a la sopa. Oye, ¿tienes un catarro? Oye, pues te hacemos un caldito y una sopa que te vas a mejorar, ¿no? Pero en fin, tomarse de todas formas, ya sea en Ecuador o en España, tomarse una sopa con un tenedor es bastante difícil, ¿no? Y eso es lo que hacemos en educación sexual, en clínica sexológica, en formación en sexología y también en investigación. Por tanto, y las razones de por qué hacemos todo eso, no me da tiempo a explicarla porque a mí me gusta, prefiero que esto sea una charla corta, no demasiado larga, para que tengáis la oportunidad, los que estáis asistiendo a esta charla, de hacer preguntas sobre el máster y sobre los propios contenidos del máster. Pero lo que sí quiero plantear es que aparte, que a partir de ese planteamiento generalizado que existe en la sexología, nosotros estamos apostando por una sexología de futuro que cambie el tenedor por la cuchara, para tomarnos la sopa realmente bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que la educación sexual basada en déficit y problemas y centrada sobre todo en jóvenes, se convierta en una sexología comunitaria y que no se centre solamente en los jóvenes, sino que se centre en todos los colectivos comunitarios. Y además que se haga una investigación en la cual yo pueda ver si lo que estoy haciendo realmente está cumpliendo con los objetivos que me he propuesto. Por tanto, la investigación es necesaria. Y luego la clínica sexológica, que ahora mismo es puramente un taller de reparaciones, tenemos que ir cambiándola por una clínica sexológica integral que apunte más a una clínica capacitadora que meramente en solucionar problemas, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado de investigaciones experimentales y cuasi experimentales para hacer evidencia clínica. Es decir, el futuro de la sexología pasa por una clínica capacitadora, por una sexología comunitaria, por una sexología que pase de lo multidisciplinar a lo interdisciplinar, que es lo que estamos haciendo ya con el máster de Cuenca. Y el día que podamos hacer una carrera de sexología, habremos pasado a la parte disciplinar. Investigar en sexología es importantísimo y es lo que hace que podamos dejar de hablar tanto desde la doxa, es decir, desde la opinión. Se opina demasiado en sexología y más desde la evidencia, más desde la episteme. Y la episteme se habla desde la investigación, desde la ciencia. Y cambiar el modelo basado en déficit y problemas en un modelo basado en evidencia y sobre todo, más que en déficit y problemas, en el desarrollo de capacidades y talentos de las personas. Esto es lo que nosotros planteamos como contenido fundamental. Cambio en los modelos de educación sexual que están basados en déficit y problemas y centrados en un colectivo, a un modelo ampliado y centrado en fomentar talentos y capacidades, y en la cual nosotros podamos formar a profesionales que a su vez puedan formar a responsables de programas. Yo recuerdo que cuando se estaba haciendo un programa de educación sexual hace ya muchos años en Ecuador, me presentaron a las chicas que lo hacían, el ENIPLA, no sé si os acordáis, supongo que sí lo recordáis, y ninguna de ellas tenía formación en sexología, y me pareció un poco fuerte, ¿no? Que se hiciera un programa sin tener formación en sexología, ¿no? Por tanto, la formación de los responsables de los programas, formar a una red de profesionales, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista de la salud, de todos los puntos de vista de esos profesionales que apoyen
a los profesionales de sexología, que serían los que formarían también. Y luego caminar por escuelas de padres y madres y formación interpares, que sería una apuesta bastante ambiciosa, bastante amplia, pero sobre todo que sería realmente lo que podría tener consecuencias favorables en todo eso que nos planteamos a veces, incluido en eso que nos planteamos de evitar embarazos no deseados y infecciones de transmisión sexual, ¿no? La sexología comunitaria, por tanto. Y desde el punto de vista de la sexualidad tenemos que dejar de verla como un peligro, como un mal rollo, como un pecado. La sexualidad es un valor. La sexualidad es una capacidad. Y la sexualidad también puede ser una oportunidad para muchas personas. Incluso la sexualidad se puede convertir, y nosotros lo hemos demostrado, en un instrumento rehabilitador de problemas, no solamente de problemas sexuales, sino de problemas de enfermedades crónicas, de adicciones, etc. La sexualidad es un potente instrumento rehabilitador. Estar formado en sexología para un profesional significa algo impresionante. Y no quiero decir ya si los profesionales que más directamente pueden hacer un favor importante al resto de los ciudadanos son los obstetras. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es el apego es fundamental en educación sexual. El apego es cuando se conforman todos los perfiles amorosos y los perfiles de pareja, de relaciones de pareja, los perfiles sexuales de las personas. Y eso ocurre durante el primer año de vida. Y ahí, si hay una persona que obstetra, que esté bien formada en el asunto, puede hacer un bien impresionante en el futuro de la sexualidad de las personas. Por eso para mí es muy importante que los obstetras tengan una formación en sexología. Es muy importante que la tengan para ejercer directamente como profesionales de la sexología, pero también, sobre todo, para poder aplicarlo en su quehacer diario como obstetras, ¿no? Por tanto, una sexología comunitaria es lo que yo voy a plantear en uno de los módulos que fundamentalmente proponga una sexología centrada en todos los colectivos, jóvenes, padres, madres, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, mayores, etcétera, basada, como he dicho antes, en activos, que cultive valores, que cultive talentos, que cultive capacidades y construida, como he dicho antes, de una sexualidad como un valor, como una oportunidad, como una capacidad y también como un instrumento rehabilitador. ¿Y en qué modelo? Pues en un modelo basado en el conocimiento. Y ese modelo basado en el conocimiento, fundamentalmente de 4 cosas: del conocimiento del hecho sexual humano, del conocimiento de las conductas sexuales, del conocimiento de las actitudes y también de las capacidades. Son 4 elementos absolutamente necesarios para construir un modelo basado en el conocimiento y, por tanto, en la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad, a mí cuando me preguntan, para usted, entonces, la sexualidad, ¿qué está planteando? ¿Que todo el mundo haga lo que le dé la gana? Yo digo, sí. Dice, ¿cómo dice usted eso? Digo, sí, lo digo siempre y cuando al que le dé la gana realmente tenga una formación, porque realmente la formación se basa en un conocimiento y el conocimiento es la base de la libertad. Yo no puedo saber, no puedo moverme, si no sé, por ejemplo, geografía, no puedo elegir, si me dan a elegir entre 3 lugares de ir en Ecuador a visitar. Si yo no conozco Ecuador, ¿cómo voy a elegir esos 3 lugares? Es imposible, ¿vale? Uno de los lugares que yo elegiría, por supuesto, sería Cuenca, que es una ciudad que es imprescindible para visitar, pero también hay otros lugares como Quito y su centro histórico, como toda la costa, como la parte de la selva del oriente, en fin, de Baños, de
Ambatos, aunque yo sé que en Ecuador, ahí en Cuenca también tenéis otros baños, pero son baños para pegarse un día estupendo de relajamiento, ¿no? Los baños de Ambatos son baños, son para ver cataratas, en fin, supongo que algunos de vosotros lo conocéis, pero eso me da mi libertad para elegir cuando voy a Ecuador donde quiero ir, ¿no? La libertad es importante. Y la clínica sexológica debe de dejar de ser un taller de reparaciones para convertirse en una fábrica de bienestar. Es decir, el modelo clínico, sexológico clínico actual, está centrado sobre todo en reparar problemas y disfunciones sexuales, en mejorar el síntoma. Está centrado en la disfunción y está basado sobre todo en la experiencia clínica. El modelo que nosotros proponemos es un modelo en el cual, más que reparar problemas, que también, a la vez que se reparan problemas, se fomentan las capacidades. Más que mejorar el síntoma, es aumentar la resiliencia. Es un modelo centrado en la persona, no en la disfunción. Yo en mi consulta no tengo una eyaculación prematura o un vaginismo. Yo tengo a una persona que tiene un problema y que se puede eso catalogar como un vaginismo, pero no es un vaginismo, es una persona. Y este es un elemento importante que queremos plantear y sobre todo queremos plantear un modelo basado en la evidencia clínica, ¿vale? Y, por supuesto, convertir a la sexología, la clínica sexológica en capacitadora significa el dejar tanto de mirar la sexualidad como un elemento generador de problemas a mirarla como una capacidad creadora y vivificadora, ¿no? La sexología, por tanto, desde la multidisciplinaridad, la queremos llevar a la interdisciplinaridad, a la que en los trocitos que se llevaron cada una de las disciplinas puedan confluir de las distintas disciplinas en una interdisciplinar y en un futuro en una disciplina que es la que va a plantear el máster de sexología. Y, lógicamente, vamos a hacer investigación. En todos sus niveles, en el nivel exploratorio, en el nivel descriptivo, en el nivel relacional, en el nivel explicativo, en el nivel predictivo, en el aplicativo. Por ejemplo, ¿no? Pues el nivel exploratorio es el cualitativo, ¿no? El que todo el mundo escoge pensando que es el más fácil. Y se están equivocando, no es el más fácil. Es bastante complicado, para hacerlo bien me refiero. Pero es muy interesante y en sexología me parece que aporta mucho, ¿no? Lo que hace es descubrir el problema, diagnóstico, interpretar la realidad, definir los conceptos. En cambio, en el nivel descriptivo, nosotros vamos a proponer, pues, describir las poblaciones de estudio en las cuales, pues, veamos cosas que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad y con todos los aspectos que la sexualidad y la erótica tienen en la población. Y entonces, pues, ver cómo está a nivel descriptivo, a nivel de medias, al de incidencias, de prevalencia, la población que vayamos a estudiar. Vamos a también, de alguna forma, a ver también en el nivel relacional, asociar variables, es decir, ver si, por ejemplo, el deseo sexual es mayor, se relaciona más, tiene relación con el sexo y ver si, por ejemplo, hay más deseo sexual en los hombres que en las mujeres, o si la infidelidad se relaciona con el sexo o con la edad. Todo eso significa nivel relacional. Por eso lo vamos a hacer con análisis bivariantes y serán también planteamientos que haremos en estas investigaciones en sexología. Más difícil es hacer hipótesis de causalidad, que serían los estudios realmente experimentales, basadas sobre todo en estudios de doble ciego, estudios con casos con control y estudios, pues, experimentales y pseudo y cuasi experimentales. Estudios predictivos también para ver la fuerza de predicción que tienen algunos factores para influir en la vida sexual de las personas, por ejemplo, ¿no? Y cuáles de esos factores lo predicen. Y eso es importante también a la hora después de aplicar políticas de salud sexual. Y luego el nivel aplicativo, que es estudiar fundamentalmente las intervenciones. Es decir, si yo hago una educación sexual,
hacer un estudio longitudinal en el cual hago un pre-post, en el cual yo planteo cómo estaban las actitudes sexuales antes y cómo están después, cómo estaban los conocimientos antes y cómo estaban después, etcétera, ¿no? Pues todo eso es necesario hacerlo y es lo que nosotros vamos a plantear también en esta maestría, ¿no? Quiero decir, por otro lado, que tanto la cualitativa como cuantitativa monta tanto, como decimos en España con los Reyes Católicos, monta tanto tanto Isabel como Fernando. Pues, no, pues aquí podríamos decir tanto monta tanto la cualitativa como la cuantitativa. Y fundamentalmente, pues la sexología del futuro, como vengo diciendo, tiene que ser un modelo basado en un modelo comunitario, en un modelo basado en la diversidad. Y la diversidad es un elemento importantísimo que tenemos que abordar, porque hay una enorme ignorancia con la diversidad. Y yo hace poco en Puerto Rico daba una conferencia que se llamaba Bases Científicas de la Diversidad. La diversidad sexual no es un derecho, es un hecho incontestable y científicamente demostrable. Y este es un elemento importante también dentro del modelo que nosotros vamos a proponer. Es un modelo basado en evidencia, cuanto más mejor. Desgraciadamente no podemos basarlo todo en evidencia porque se necesita todavía mucha investigación de tipo explicativo. Y luego un modelo basado en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento. Y por tanto, si está basado en el conocimiento, en la libertad. Pues como decía antes, cuanto más conocimiento hay, más capacidad para elegir. Y cuanto más capacidad para elegir hay, más libertad tenemos, ¿no? Y luego hay 3 elementos nucleares en la sexología y que conciernen no solamente a la clínica, sino también a la educación sexual y que vamos a ponerle mucho énfasis, que es el cuerpo, el deseo y el amor. El cuerpo porque ha estado mucho tiempo abandonado por la sexología. Y vamos a dedicar un módulo, que será el último, en el que trabajaremos con el cuerpo y que todo el mundo que lo hace se queda bastante impresionado con este módulo, ¿no? Y además yo creo que le cambia bastante también la visión de las cosas. En el deseo, que lo inunda todo en sexología, es decir, cómo va el amor y el deseo, o sea, y el amor, ¿sabéis por qué? Primero, el deseo porque lo hemos simplificado hasta tal punto el deseo que pensamos que hemos llegado a pensar que dando un poco de testosterona podemos solucionar el deseo. El deseo tiene muchos pasajeros dentro, es multidimensional y por tanto es un elemento que también vamos a tratar. Y el amor, ¿sabéis qué pasa con el amor en la sexología? Que durante muchos años no se hablaba de amor en sexología porque quedaba cursi. Ahora creemos que abordar los modelos amorosos desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de lo que hacemos a la hora de recorrer las rutas del amor, son absolutamente imprescindibles en sexología. Y todo esto tiene que ver, a su vez, con el apego. El apego está y es importante. Y por eso es tan importante que los profesionales de la obstetricia tengan una formación en sexología. Por tanto, la Universidad de Cuenca y la Sociedad Española de Intervención en Sexología han sumado esfuerzos y los van a seguir haciendo siempre y cuando tengamos la oportunidad de que vosotros os animéis y estéis cursando esta maestría, que yo creo, que como he dicho antes, que fundamentalmente lo que hace es que cambia la vida de las personas, que cambia la forma de mirar el mundo y que además aporta una serie de conocimientos con los cuales vamos a poder trabajar no solamente como profesionales de la sexología, sino incluso dentro de disciplinas diferentes desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la educación, para desarrollar nuestro trabajo siempre, porque la sexualidad es una dimensión que inunda toda la vivencia de las personas y que contribuye tremendamente al bienestar de las personas o al malestar cuando esta no se produce de forma correcta. Ya está, yo no quiero seguir hablando para no hacer de esta charla una eternidad. Tendremos mucho tiempo si los que alguna vez me estáis asistiendo os animáis a estar en esta maestría. Vamos a tener mucho tiempo y muchas horas de hablar, porque yo voy a dar 3 módulos, así es que figuraros
si vamos a tener tiempo y horas para hablar de todo esto que yo he resumido así en un periquete, ¿no? Y ya, pues me quedo abierto a las preguntas que queráis hacer, las dudas que tengáis y todo lo que queráis plantear con respecto a esta maestría. Muchas gracias, mi querido Manuel. A las personas asistentes, por favor, si tienen preguntas, dudas, está presto el doctor para responderle. Doctor, muy buenos días, Juan Pablo Hola, Mazón. buenos días. Tuve la oportunidad ya de escucharle. Y una de las cosas que me inquietan, si bien es cierto, usted nombra el programa NIPLA, y donde viene una campaña fuerte, ¿qué tan viable es llevar realmente una sexología comunitaria en Latinoamérica como tal? Las sabiendas del déficit económico que suele darse a nivel de la política pública y todo. Bueno, las cosas son viables siempre que los responsables políticos las hagan viables. Yo te puedo decir que yo he sido durante así como 3 años director de la estrategia de salud sexual de la Junta de Andalucía. Andalucía es una región en España que tiene 8 millones de habitantes, que tiene 8 provincias y que es la más grande de España, ¿no? Y entonces a mí me pusieron al frente de la estrategia de salud sexual. Entonces empezamos a desarrollar una estrategia que dio lugar, después de esa experiencia, a que yo escribiera el libro de manual de sexología comunitaria. Trabajamos con personas en todas las provincias, con personas con enfermedades crónicas. Y de las enfermedades crónicas, pues sobre todo escogimos las que más tienen que ver con la sexualidad. La diabetes, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, las personas con problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos también un programa, hicimos extenso a toda la comunidad, que fue un programa para personas con discapacidad, ¿vale? También hicimos un programa de padres y madres, para padres y madres, y un programa que fue un programa que a mí, junto con el de personas crónicas, quizás fueron los 2 programas que más me impresionaron en los resultados y sobre todo en que todavía continúan. Es decir, a pesar de que el signo político ha cambiado y los políticos que han llegado no han querido seguir apostando por este tema, ha dejado tanto pozo que todavía yo veo que siguen, a las personas que formamos en aquella época, siguen funcionando. Y ese programa fue con mayores. Esta especie de diapositiva que tengo aquí, ¿ves? Pues habla un poco de la sexualidad de los mayores, ¿no? Y las posibilidades que los mayores tienen. Os puedo asegurar, y en el libro el manual de sexología comunitaria que yo escribí, está descrito todo, cómo se llevó adelante todos los programas, los contenidos de los programas, la metodología de los programas. Claro que se puede llevar, pero no solamente se puede, es que en el momento que uno se da cuenta de los efectos que tiene el hacer eso, se da cuenta de cómo, por ejemplo, las personas con adicciones, cuando intentan salir, por ejemplo, yo he trabajado mucho con alcohólicos rehabilitados, ¿no? Y los alcohólicos rehabilitados salen y tienen los alcohólicos rehabilitados y todos los que salen de una adicción o están intentando salir, lo que hacen es que vuelven a nacer. Es como si volvieran a nacer, porque habían perdido el gusto por saborear una buena comida, por ver un paisaje, por hacer unas relaciones sexuales satisfactorias. No, todo estaba centrado en un vaso de alcohol. Entonces, cuando esa persona vuelva a descubrir la vida, tiene un problema. Y es que como vivimos en una sociedad sexofóbica, pues vuelven a descubrir, pues el ver un paisaje, el comer una buena comida, el saborear una buena, una película, el leer una novela, pero la sexualidad se les queda estancada. Y cuando ellos descubren que pueden también abordar de nuevo su vida sexual con calidad, os puedo asegurar que el efecto es espectacular. El efecto es espectacular. Por eso, en un momento dado he dicho que
que la sexualidad es también un importante instrumento rehabilitador. Y no quiero decir ya cuando hablamos con padre y madre, que son los actores principales, ¿no? de los primeros años de vida de las personas, ¿no? Y por eso para mí la obstetricia ahí tiene un papel importantísimo, ¿no? Porque la persona de obstetricia que esté bien formada puede orientar para que el apego sea suficiente, para que haya un apego realmente que pueda hacer perfiles de apego seguro, que van a impedir luego en el futuro, pues todo eso que yo le llamo el lado oscuro del amor. Por tanto, sí se puede, o sea, se puede y se debería. Pero claro, depende de una cosa, amigo. ¿Cuál era tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, sí, Juan Pablo Mazzoni. Juan Pablo, depende de una cosa. Depende de la voluntad política de los gobernantes que están en ese momento. Mi doctor, y otra pregunta aprovechando, porque sé que ha viajado por el mundo investigando e indagando, y algo que me llama mucho la atención, y no sé, obviamente vivo en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, y específicamente veo que gran parte de las personas que se forman en sexología son mujeres. No sé si es similar en otras poblaciones, porque veo aquí, al menos en la ciudad de Cuenca, en lo que he indagado, hay solamente sexólogas, no sexólogos. Pero eso pasa ya, es que no es solamente en sexología. En el mundo de la salud está pasando también. En el mundo de la educación pasaba mucho, hace mucho tiempo, pero pasa también. Yo no sé lo que nos pasa a los hombres, pero estamos muy perdidos, ¿eh? Pero no es una cuestión de Ecuador solo, ¿eh? Yo creo que es una cuestión a nivel, es un fenómeno mundial, ¿eh? Es decir, yo he tenido cursos aquí en Almería, recuerdo uno específicamente, uno de las promociones que llevamos aquí muchas, pues figúrate, desde el año 2007 el oficial y desde el 2003 cuando empezamos con el título propio. Fíjate, desde el año 2003 hasta el 2023, llevamos 20 años formando, 20 años. Por cierto, estoy cayendo que llevamos 20 años y no hemos dicho nada, tenemos que empezar a decirlo. Bueno, pues esos 20 años que llevamos formando, siempre hemos tenido más chicas que chicos, pero hubo un curso en la que no hubo un chico, ni uno. Por tanto, es muy general. En Chile, por ejemplo, pasa exactamente igual. Hay más chicos que aquí, es verdad, más chicos que aquí en España. También en Ecuador, en los másteres también hay más chicos que en España. Pero si se extiende lo que pasa en Europa, pues al final, no sé, los hombres en Europa no sé dónde se metieron, de verdad. Tendremos que plantearnos mucho la parte masculina que, no sé, a lo mejor se meten en otro tipo de historias, ¿no? Pero yo lo veo en la sexología está muy feminizada. Aunque fíjate que he puesto, pero eso viene de antiguo, no pasaba así. Porque fijaros que de los 5 que van a ir presenciales, solamente va una mujer. Aunque ya poco a poco se están incorporando mujeres que van haciendo buena la feminización también de la experiencia en sexología. ¿Vale? Muy amable, doctor. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Cómo están? Muy buenos días. De hecho, muchas gracias, doctora Dianita Vanegas. Sí, a ver. Jenny, no se le escucha. ¿Quién estaba hablando? Jenny. Jenny Samaneo, pero no se le escucha. Ah, pero se le fue. Ajá. Toda esta Ya está. información de la maestría. Hola, Jenny. Recién se le escucha, Jenny. Siga nomás. Gracias. Como les decía, Dianita, un gusto. Muchas gracias por la invitación para nosotras, las obstetras. Y qué gusto, Manuel, verlo después de tantos años. La última vez fue cuando estuve en el Congreso de Avances, que fue en la Universidad de Indoamérica. Sí, fue justo antes de la pandemia, entonces, bueno, pasó luego todo eso. Hemos logrado salir de todo ello. Y pues qué gusto, ¿no? Qué gusto de saber todos estos avances que están habiendo también para la formación, ¿no?
yo espero que nosotras como obstetras todas tengamos la capacidad de formarnos, porque es un gran avance dentro de nuestra formación, nuestra carrera, sobre todo cómo actuar nosotros con los pacientes, ¿no? Cómo ir cambiando esos paradigmas que a veces existen dentro de la sociedad. Nada, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad y pues le doy el paso a las siguientes personas si tienen alguna pregunta con relación pues a la formación académica, cómo se hace esta función en la de los horarios. Por ejemplo, yo estoy en Quito, ¿no? La maestría es en Cuenca. ¿Cómo se la puede realizar? Si siempre es 100% presencial los jueves, viernes y sábados, o hay posibilidades Vale, de que se pueda eso. Vale, vale, me parece bien tu pregunta. Voy a volver a compartir la pantalla para enseñaros un poquito. A ver. ¿Veis? Mira, en la pantalla. Será presencial solamente en un 55%. El 45% será virtual, ¿vale? Es decir, que a muchos de los módulos que veis ahí, yo no sé si se ve bien, pero pone presencial, presencial, virtual, presencial, virtual, 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 presencial, presencial. O sea, hay el 45% de los módulos van a ser virtuales, con lo cual si tú estás en Quito, podrás apuntarte a la maestría y muchas de las, como va a ser una vez al mes, pues tendrás que plantearte el venir en algunos de los módulos, pero otros módulos los podrás hacer desde casa, ¿vale? Sin necesidad de tener que desplazarte a Cuenca. Eso es importante, creo yo, porque ahorra también mucha inversión en tiempo y también, lógicamente, desde el punto de vista monetario, del desplazamiento. Yo sé que el desplazamiento desde Quito a Cuenca es, o lo haces en avión o estás horas y horas y horas viajando, ¿no? Entonces, pues tampoco es muy... el vuelo, si lo coges con tiempo, no es muy gravoso, pero ya ves que hay un tanto por ciento importante de módulos que van a ser completamente virtuales. Serán jueves, viernes, sábado y domingo. Y van a ser, yo creo que todo el día, ¿no? Los Sí. cuatro días. Manuel, una aclaración. Los 4 días son cuando son con profesores de España, son desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cuando son con profesores de acá sería o cuando ustedes vengan a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, los módulos virtuales también son presenciales en cuanto a sincronía, ¿no? Es decir, no son clases grabadas que ustedes pueden revisar en el momento que quieran, sino tienen que estar presentes durante la charla que dan los profesores de modo virtual. Pero, a ver, Diana, que yo me entere, cuando nosotros estemos allí, empezaremos a dar las clases a las 6 de la mañana, será a No, las a 8. las 8, a las 8. Eso. Solo los virtuales que con ustedes se empieza a las 6, pero Ah, los vale, presenciales con ustedes y los virtuales con los profesores nacionales acá empezarían a vale, las 8. vale. Pero de todas formas, ya digo que muchos van a ser virtuales, con lo cual, pues, se puede hacer más llevadero el hacerlo desde otra provincia. A ver, ¿más preguntas? Ya Jaira preguntaba justo acerca de los horarios, pero creo que ya se aclaró eso. ¿Alguien más tiene más preguntas, más inquietudes? De todos modos, cualquier inquietud pueden llamarme a mí en cualquier momento, ya tienen mi número, o directamente a Manuel también, o escribirnos para cualquier inquietud que tengan. Muy bien. Pues si nadie se anima a participar más, pues damos por concluida esta charla, que está grabada y que si alguno de vuestros compañeros o compañeras quiere verla y se interesa por la maestría, pues Diana os lo puede proporcionar esa grabación para que se vea completa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya está. Damos por terminada la charla. Espero que os haya interesado
y espero que alguna de vosotros os animéis y tenerlos como... Será una satisfacción y un placer tenerlos como alumnas.